Inmigrantes que conformaron México, presencia y aportaciones. Otros grupos. Una vez establecidos los tres grandes grupos que conformaron a la nación, que serían los indios, los españoles y los afrodescendientes, pasemos a grupos más pequeños. En primer lugar se encuentran los judíos, que llegaron de España siendo perseguidos por no practicar el catolicismo, y vieron en la colonia un lugar donde la corona sería menos estricta con sus prácticas. Sin embargo, el gusto les duró relativamente poco, pues en 1571 se estableció la Inquisición en tierras novohispanas y el delito más perseguido era la herejía, que en realidad en ese entonces significaba la persecución de judíos. Sería hasta el siglo XIX, con las leyes de reforma, donde se aceptaba la libertad religiosa, que pudieron por fin practicar libremente su fe. Hubo otras dos grandes oleadas de judíos, la primera a finales del siglo XIX y la segunda y más grande después de la Primera Guerra Mundial, debido al antisemitismo que se vivía en Europa. En México crearon sinagogas, asociaciones sociales, intelectuales, deportivas, construyeron colegios y fundaron periódicos, todo esto para mantenerse al margen de la sociedad mexicana. También se desarrollaron como grandes empresarios, entre otras cosas por capitales que traían ya desde Europa. En la década de los 20, al igual que muchos otros grupos, sufrieron discriminación propia de una sociedad excesivamente nacionalista. Sus descendientes han resaltado por su participación muy activa en la vida económica, política, intelectual y artística del país. Los asiáticos. La ruta asiático-americana, que tenía como finalidad llevar recursos del continente oriental a Europa, trajo como resultado el intercambio cultural y de personas de México con Asia. A través del puerto de Acapulco, la seda, los rebozos, los abanicos, los biombos, la porcelana, los juegos de mesa, las peleas de gallos y el uso de especias en la comida son ejemplos de la herencia asiática con México. Se calcula que 10,000 personas, principalmente de China y Japón, llegaron a México a vivir durante la Nueva España. Los chinos. La presencia de los chinos en la Nueva España data de 1565. La corona les dio permiso de establecerse. Varios regresaban a su tierra natal, sin embargo, en el siglo XIX hay información de una pequeña oleada de chinos, 500 para ser exactos, llegados para construir el ferrocarril, que ya lo habían hecho en Estados Unidos. Una vez terminado, decidieron establecerse en diversos puntos de México. Cuando acabó la revolución empezaron a sufrir una discriminación excesiva, además de expulsiones, confinamientos y despojos. Fue este grupo el que también fundó el barrio chino de la Ciudad de México. Los japoneses. En 1614 arribó a Acapulco la primera expedición japonesa a la colonia, encabezada por Tsunenaga Hasekura, con el propósito de establecer relaciones. Japón, Nueva España fueron recibidos en la Ciudad de México por el virrey, marcando el inicio del intercambio de personas, productos y cultura entre ambos territorios. Sería en 1888 que se estableció un acuerdo comercial entre México y Japón que permitía la libre circulación de personas entre ambos territorios. Además, en la primera década del siglo XX se registró otra oleada de migrantes que buscaban trabajar como mano de obra especializada en el ferrocarril. En la década de los 20 llegaron muchos profesionales producto del acuerdo para ejercer la medicina, la odontología y la veterinaria entre ambas naciones. Y en la década de los 70 del siglo XX fue la última gran oleada y fueron también mano de obra especializada principalmente en rubros tecnológicos. Los libaneses. El grupo libanés es muy particular, ya que como ningún otro, al cabo de un par de generaciones se terminó integrando en la sociedad mexicana, al grado de que es muy difícil verlos como un grupo separado, algo que sí sucedió con los demás. La primera gran oleada llegó a mediados del siglo XIX, se establecieron en la zona de la Merced, y durante el Porfiriato también llegaron cerca de 30,000 libaneses a los que se les dio permiso para repartirse por todo el territorio mexicano con la finalidad de poblar los lugares donde los mexicanos no querían vivir. El más destacado de los migrantes libaneses es Carlos Slim.